Diego Malat, lo vamos presentando. Diego es de Kenwin, su conferencia es experiencia del cliente, experiencia y el poder de generar una experiencia de marca memorable. Vamos a recibir a Diego Malat, él es gerente de consultoría de Kenwin Argentina. Diego se desempeña como consultor y líder de proyectos en Kenwin desde 2010. Cuenta con 18 años de experiencia en la industria del outsourcing, de los centros de contactos con clientes. Es parte del equipo de consultoría en las operaciones de Argentina y Brasil y se formó como médico en la Universidad Nacional de Córdoba. Diego es instructor certificado por COPC para las normas COPC, CX, PSIC, BMO, es Champion Six Sigma y COPC Customer Journey Mapping. Les invitamos a compartir su presentación y también a formular las preguntas en la plataforma de realidad virtual. Recibimos a Diego. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias, Ramiro. Gracias al Customer Experience and Innovation Congress y a Evoltis por este evento. Vamos a comenzar eh, con esta presentación, a dejarles y tratar de dejarles algunos conceptos que creemos que les pueden servir justamente para esta era de consumidor digitalizado y de consumidor mucho más presente, pero también no olvidarnos, obviamente, de nuestros empleados. Eh, Bien, todos sabemos que como consumidores o como compradores, cuando compramos un producto o cuando contratamos un servicio, buscamos mucho más que satisfacer o que cubrir unas necesidades. Queremos, ¿Qué queremos? Queremos sentirnos únicos y queremos sentirnos especiales al momento de adquirirlo. Y con conocimiento de causa podemos afirmar que los factores más influyentes son el foco en la experiencia del cliente, pero también el foco en la experiencia del empleado como cultura y como forma de hacer las cosas. El trato que recibe tu cliente o el cliente de cada uno de ustedes es uno de los factores más determinantes a la hora de generar una buena experiencia de marca. En la mayoría de las operaciones de contactos con clientes que nosotros ayudamos y que asesoramos a lo largo de toda nuestra historia, podemos advertir una constante, que es la falta del foco puesto en la gestión de la experiencia del empleado, de la employee experience. Y el no entendimiento de cómo ésta se vincula con la customer experience, con la experiencia del cliente. Son, cuando las podemos vincular, el combo perfecto para no gastar innecesariamente dinero en soluciones que no van a colaborar con la consecución de los principales KPIs del negocio, tanto para los clientes como también para los accionistas. Por eso siempre nosotros decimos y estamos convencidos que la suma de la Customer Experience más la Employee Experience es una fórmula exitosa, más no es una fórmula mágica que nos puede llevar a la construcción de una maravillosa brand experience, de una memorable experiencia de marca. Y para esto se requiere muchísimo trabajo, se requiere mucho trabajo y mucho trabajo de implementación generalizada, eh, interdisciplinaria, ya que áreas como marketing, como finanzas, como recursos humanos, que en general no están tan en contacto con el cliente de manera directa, deben sí empezar a considerar dentro de sus planes anuales de negocios de cada una de las áreas, cómo ellos sí tocan a los clientes. Por ejemplo, a través de diferentes proyectos o a través de las decisiones de un área de sistemas de renovar un sistema o el core de un sistema o en los propios presupuestos. ¿Sí? Bueno, entonces hoy le queremos contar y tratar de dejarles algunos tips de cómo lograr que esta fórmula sea exitosa.
¿sí? Eh, y para ello, les voy a tratar de hacer algo de memoria. ¿Cuántas veces nuestros padres, cuántas veces nuestros abuelos nos dijeron que lo que ellos nos decían o lo que ellos sabían o por lo que ellos nos, entre comillas, retaban, era porque ellos tenían más experiencia que nosotros cuando éramos chicos? ¿Y qué era esto de tener más experiencia que nosotros? Bueno, era tan simple como que ellos ya habían transitado diferentes journeys que nosotros, aún siendo chicos, no lo habíamos hecho. Por esto es que ellos ya lo sabían. Ustedes como padres, ¿cuántas veces le dicen a sus hijos, yo ya sé esto, por eso te digo que no lo hagas? Esta industria no difiere de la vida misma. Entonces, que sus colaboradores tengan una experiencia positiva, no solo desde el clima laboral, sino que puedan en algún momento, por ejemplo, transitar, que puedan vivir, que puedan recorrer los procesos que viven los clientes de la marca. Por ejemplo, ¿por qué no incorporar dentro de la inducción de los nuevos empleados, recorrer una service journey completa? Que vayan a una sucursal, a una tienda, que hagan una compra online, que traten de utilizar una terminal de pago, que hagan un reclamo o un desconocimiento de pago, a ver cómo ellos viven y transitan esa journey que los clientes a los que ellos van a atender están transitando. Esto sin dudas les va a dar esa experiencia, esta experiencia que contaba de nuestros padres, de nuestros abuelos, y van a poder empatizar, obviamente, de una manera mucho más fácil con nuestros clientes. La pregunta es, ¿por dónde debemos comenzar? Bueno, sin dudas, les voy a decir por el principio. Ustedes van a decir, bueno, Diego, pero ¿cuál es ese principio? Ese principio no es ni más ni menos que la estrategia de la empresa. La estrategia es el norte, a donde quieren cada uno de ustedes llevar sus propias operaciones. Según el último GBS de COPC, el GBS es un trabajo de campo donde se encuesta a ejecutivos de diferentes compañías, ya sean prestadoras de servicio o BPOs. Nos reveló varios datos interesantes. Uno de ellos es que más del 96% de las empresas entrevistadas, afortunadamente, declararon que la experiencia del cliente está dentro de sus estrategias, que es parte de la declaración de su dirección. Esto es un dato muy bueno. Ahora, ¿qué pasa con la employee experience? ¿Qué pasa con la experiencia del empleado? Bueno, ¿qué es la base de todo esto? Estas mismas compañías que casi en su totalidad tienen el foco puesto en la experiencia del cliente como parte de su visión y de su misión, fíjense este dato, que solo el 41% declara que consideran dentro de su estrategia a la experiencia del empleado. Es por eso que decimos que tenemos que empezar por la estrategia. Y ya lo decía, el que seguramente muchos de ustedes conocen, uno de los padres del management moderno, Peter Drucker, que por mucho que las compañías planteen estrategias o inviertan en tecnología, si después no tienen la base, no tienen a las personas comprometidas, no tienen a las personas alineadas, todas estas inversiones que puedan hacer se pueden desplomar por no estar sobre cimientos sólidos. El bienestar en el trabajo genera que las personas puedan sacar lo mejor de sí y eso es propicio para mejorar la experiencia, no solamente de los empleados, sino también de los clientes. Y no cabe duda que la tecnología nos ha atravesado a todos, que vivimos en una era completamente digitalizada. Y la tecnología actúa como un facilitador de las experiencias al servicio de las personas. Y cuando digo personas, me refiero a quienes trabajan para los clientes y a los clientes en sí mismo también. Entonces, si uno no sabe gestionar exitosamente a las personas, difícilmente pueda gestionar a su negocio. Muchas de estas marcas seguramente ustedes las conocen, ¿sí? ¿Qué tienen en común este tipo de empresas? Pensemos por un minuto qué es lo que las une.
Cuando pensamos en este tipo de organizaciones, son organizaciones que obviamente lideran el mercado, cada uno en su rubro, que son referentes en su modelo de negocio. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que todas ellas comparten varios elementos. Uno de ellos es la obsesión, sí, la obsesión por entender y por comprender a sus clientes. Ahora, si hacemos un zoom y escuchamos a los CEOs de estas empresas analizando cuáles para ellos son las claves del éxito que ellos tienen, todas ellas y todos los CEOs comparten una misma clave. ¿Cuál es? Es la fuerte cultura de cuidar a sus empleados. Y hay una vieja frase que a mí me gusta mucho, que es, uno no puede dar lo que no tiene. Es decir, una empresa no puede brindar la mejor experiencia si antes no le da la mejor experiencia a sus empleados. Y por ello cobra relevancia este concepto, el concepto de la employee experience. Ya dijimos, podemos tener los mejores procesos, podemos tener la mejor tecnología, incluso podemos tener los más avanzados bots de contacto con el cliente, pero si no contamos con el recurso que ponga en marcha esta maquinaria, sería prácticamente imposible conseguir buenos resultados. Por eso, retomamos el concepto de trabajar con la gente, de generarle una mejor experiencia de trabajo. ¿Para qué? Para que de esta forma nosotros podamos moldearlos y que, como ellos son la cara visible de nuestra marca, se transformen en embajadores de nuestra marca. Para eso tenemos que trabajar en formar a la gente, tenemos que trabajar en motivar a la gente. Desde lo discursivo parece muy lindo, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para lograrlo? ¿Qué necesitamos tener y qué necesitamos conocer para poder lograrlo? Bueno, claramente tenemos que trabajar en la experiencia interna de nuestros empleados como un modelo, no como algo aislado, sino que construir un modelo. Y como punto de partida puede ser que nos sirva replicar o ser capaces de replicarlo, esta misma experiencia que nosotros construimos como modelo para nuestros empleados, replicarlo hacia nuestros clientes. La norma COPC para experiencia del cliente, en su última versión, que es la 7.0, ya incluye todo un capítulo del gerenciamiento de la experiencia del empleado. Y en tal sentido, ¿qué nos dice la norma? Este es un extracto de uno de los puntos de la norma. Nos dice que para poder alcanzar los objetivos de desempeño y mejorar los resultados de la compañía, tenemos que contar con una fuerza de trabajo que esté motivada, que esté instruida y que esté formada. A lo largo de la historia, la relación de cada persona con el trabajo fue mutando. En un contexto donde las condiciones básicas y de seguridad están garantizadas, empiezan a surgir nuevas motivaciones relacionadas con los vínculos, relacionadas con el reconocimiento, relacionadas con la autorrealización. Hoy, en esta industria, en la industria de los contactos con clientes, tenemos la riqueza de poder convivir con multiplicidad de generaciones, donde los intereses, donde las valoraciones cambian de generación en generación, donde tenemos que pensar que no podemos pretender optimizar la experiencia del empleado de una persona de 20, no se me enojen con lo que voy a decir ahora, con uno de 60 o de 70, ¿sí? Sin dudas, todo esto le aporta mucha riqueza al negocio, pero también la complejidad de tenemos que ser capaces de entender los diferentes intereses de cada una de nuestras personas. Y retomando el concepto de lo que seguramente muchos ya conocen, la tan conocida pirámide de Maslow, y poniéndola como base de lo que les voy a contar ahora, los invito a que juntos podamos construir nuestra nueva, quizás, pirámide de empleados en las empresas. Y acá les traigo algunos datos de un estudio que realizó Great Place to Work que nos dice qué es lo que más valoran nuestros colaboradores. Y de esta forma podemos construir esta nueva pirámide, donde en la base claramente tenemos la compensación. Eso no cambia, digamos. O sea, uno trabaja por la compensación monetaria.
Después tenemos el deseo de ser reconocidos, principio universal en el mundo del trabajo, sentirse apoyados también en un escalón más arriba y que la empresa esté dispuesta a desarrollarme, ¿sí? A desarrollar al empleado. Y luego, lo que dentro del modelo Kano se conoce como los delighters, como los deleitadores, tenemos las retribuciones. Otro tipo de retribuciones, ya no las económicas, sino retribuciones del tipo, por ejemplo, tiempo libre u obsequios, se sitúan en la punta de la pirámide. Entonces, ¿por qué les traigo este juego de transformar esta vieja y conocida pirámide de Maslow en esta nueva pirámide de empleados? Justamente porque es necesario conocer y porque es necesario reconfigurar los conceptos para poder entender a las personas con las que trabajamos. Estudios realizados por COPC nos muestran que, continuando con el concepto de esta nueva pirámide de necesidades, cuando nuestros colaboradores se sienten satisfechos, están comprometidos, esto genera que sean casi 9 veces más propensos a quedarse en nuestra compañía trabajando que aquellos que no están satisfechos. Y más de 3 veces propensos a sentirse con la confianza de poder resolver problemas a nuestros clientes. Por eso es tan importante hablar, pero más que hablar, gerenciar la experiencia del empleado. Y todo ello ocurre en un contexto diferente. ¿Y en qué contexto tenemos que lograrlo? Bueno, la pandemia, que por suerte ya está terminando, nos trajo nuevos paradigmas. Por ejemplo, el work at home, el trabajo en casa, ¿sí? El trabajar desde casa. Además, nos enfrentamos permanentemente a nuevas generaciones y con ello a nuevos desafíos del management, ¿sí? Ya dijimos, no podemos pretender trabajar a todos nuestros colaboradores de la misma manera, ¿sí? Ni siquiera pensar en seguir aplicando los planes de acción que alguna vez funcionaron, porque con el cambio generacional hay que ser disruptivos e innovadores en esto también. Y por sobre todo, estamos recorriendo la era de la inmediatez. Por ende, debemos y tenemos que poder suplir este requerimiento. Y hace un ratito lo charlábamos que la gran mayoría de los centros de contactos, de los BPOs, afirman estar enfocados en la mejora de la experiencia del cliente, pero está claro que para poder ser una organización de alto desempeño, no es sencillo y no solamente basta con eso. Los centros de contactos alrededor del mundo continúan permanentemente enfrentándose a desafíos relacionados con las necesidades de sus clientes, con la gestión de sus canales, con la gestión de los datos, con la retención de los empleados. Y a su vez surgen cada vez más obstáculos. La pandemia fue, por ejemplo, uno de ellos. Poder transicionar las herramientas hacia las herramientas de autoservicio, la gestión del personal que aún todavía sigue trabajando de manera remota, volúmenes inconsistentes de tráfico, etc. Y todo esto es lo que configura o reconfigura este nuevo contexto en donde tenemos que trabajar. Contexto donde se hace absolutamente necesario pensar en la experiencia del empleado de la misma forma en la que se piensa en la experiencia del cliente. Sabemos que la experiencia del cliente es lo que el cliente vive en la compañía. Bueno, lo mismo pasa con los empleados y sus compañías. Eso es la experiencia del empleado. Hay una frase que me gusta mucho de una escritora que se llama Maya Angelou que dice: la gente puede olvidar lo que se les dice y lo que uno hace incluso, pero nunca va a olvidar cómo se los hizo sentir. Todo esto tiene que ver con el recuerdo y cómo esto impacta en el comportamiento de los colaboradores, al igual que lo hace en el comportamiento de nuestros clientes. Y en este contexto, tenemos que gestionar a nuestras personas, tenemos que motivarlas, tenemos que pedirle que cumplan los resultados. Por eso es que la flexibilidad, la autonomía y la libertad creativa son algunos factores que hoy se piensan a la hora de uno como empleado evaluar un trabajo. Hay dos factores causales cuando hablamos de la retención de los colaboradores
de las ganas de permanecer en la compañía. Uno es la comunicación y el otro son las habilidades que percibe esa persona que tiene. La comunicación, cuando no es clara, cuando la comunicación no es franca, cuando no es abierta, cuando no es coherente, cuando se dice algo pero se hace otra cosa completamente diferente, y cuando las personas en su lugar de trabajo hacen lo que se conoce como el overflow, es decir, que no tienen las herramientas ni los conocimientos, es decir, que se sienten o están sobrepasados, ya sea por mala formación o por falta de motivación, esto es fuente de frustración y esto es igual a no querer pertenecer a la compañía. Por eso debemos entender que el peso de la comunicación más darle correctas herramientas de trabajo a nuestros colaboradores, darle habilidades y conocimientos y tener un buen diseño de procesos por parte de las empresas que, por ejemplo, tercerizan sus servicios de atención al cliente, esto sin duda genera una buena experiencia. Buena experiencia no es solamente regalar cupones del cine para ir los viernes sin costo, sino esto también genera buena experiencia. Y en este sentido, y porque debemos contar con herramientas, recién lo decíamos, que nos permitan no solo conocer cómo se sienten nuestros colaboradores, como podría ser, por ejemplo, una encuesta de experiencia o de clima interno, tenemos que ser capaces de poder ayudarlos, tenemos que poder ayudarlos a desarrollarse de la mejor manera posible, a que su trabajo sea ordenado y que de esta manera puedan obtener los mejores resultados. Bueno, para eso acudimos a la tecnología, que en este contexto actual de digitalización del management, es como una obligación. Nadie cuestiona que se necesite digitalizar, pero también se vuelve fundamental tener acceso a la información online que nos permita organizar la agenda de lo que nosotros consideramos uno de los puestos claves del supervisor, para que éste se pueda focalizar en aquello que es importante para los colaboradores y que es lo que nos va a llevar al logro de los resultados. Y lo venimos diciendo, que es que pueda coachearlos y que pueda le pueda darles las mejores herramientas. Por eso, nosotros usamos con muy buenos resultados esta herramienta que es SMD. Nosotros, durante más de 20 años de experiencia recorriendo operaciones de contacto, le podemos decir y podemos afirmar que el líder de equipo es una de las figuras más relevantes de la industria y que en muchos casos tiene muchas dificultades para poder conseguir sus objetivos de manera ágil, de manera sencilla y con mucho menos esfuerzo. Y esto al supervisor, al líder de equipo, les genera mucha frustración, les genera desmotivación y en el peor de los casos genera rotación. En este mismo estudio del GBS que yo les contaba, el Global Benchmarking Series del 2022, se muestran que hay grandes desafíos para los BPOs. Y dentro de estos grandes desafíos tenemos la mejora de la experiencia del cliente, dificultades para reclutar el personal o dificultades incluso para formar y desarrollar los agentes, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que el colaborador quiere comprometerse, porque lo veíamos con los números anteriormente, con la organización, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? A través de sentirse útil, de poder ayudar, de poder desarrollarse. Pero esto no puede ocurrir en un entorno de desorganización, en un entorno de desenfoco o en un entorno de poca comunicación. Y además, fíjense este dato, la importancia que tiene atender bien a nuestros clientes. También en este GBS se le consultó a los clientes y el 84% de ellos creen que los departamentos de atención a los clientes son un eslabón fundamental a la hora de elegir una marca. ¿Y cómo pretendemos atender bien a nuestros clientes en un entorno descontrolado, en un entorno de altísima variación, donde nuestros supervisores no saben por qué pasan las cosas, o no saben por qué el asesor responde A o B o C, o trabajan con muchísimo esfuerzo y no logran obtener resultados, generándole esta frustración de la que hablábamos? Porque todo esto es de suma importancia, también lo es para nosotros, lo es para ustedes, responsables de las operaciones de las empresas, y desde nuestro papel como empresa consultora poder acompañarlos y poder ayudarles a facilitar el trabajo, ayudarlos a priorizar el trabajo y a gestionar de una manera efectiva, no solo a los supervisores, sino a toda la cadena de gestión. ¿Y cómo nosotros los ayudamos a lograrlo? Bueno, nuestra metodología, esta que se basa en el conocimiento. Para ello armamos clusters que nos dan
a conocer hipótesis del comportamiento de una persona y de esta manera sabemos cuál es la mejor forma de ayudarlos. Esto ahorra tiempo y ayuda a los líderes, a los supervisores, a aterrizar algo más conceptual. Con nuestra metodología, que se basa en identificar patrones de comportamiento que generan determinados resultados y de esta manera saber tomar acciones específicas para cada caso, específicas para cada patrón, apoyándonos en esta herramienta del SMD. De esta manera optimizamos la gestión de equipos numerosos de trabajo. ¿En pos de qué? De reducir la variación en los desempeños individuales y con esto mejorar los resultados en conjunto. ¿Cómo lo logramos? Trabajando en la mejora del relacionamiento, entre los mandos y sus reportes directos, promoviendo de esta manera una menor rotación, incluso un menor ausentismo. Desarrollamos técnicas y desarrollamos herramientas que permiten identificar estas prioridades de trabajo y las áreas en las que se debe trabajar a cada agente y las acciones a seguir. ¿Cómo hacemos? Identificamos la problemática, ¿sí? Quienes tienen la responsabilidad de gestionar saben lo complejo que es poder conseguir los resultados en operaciones numerosas, ejecutadas en su mayoría por personas. Y ahora, incluso con procesos automatizados de reciente implementación, que cuando no funcionan, nos dan como resultado que los clientes se fastidien y esto hace que se los derive a otras colas de atención y que a veces las personas responden de manera diferente. ¿Y quiénes son los que están por encima de ellos? Bueno, los supervisores. ¿Y cómo intentan solucionar a los supervisores? Dándole soporte, dándole coaching a granel, gestionando de manera directiva, ¿sí? No es la mejor manera de hacerlo. ¿Cuántas veces vemos o escuchamos frases como "me entendiste"? O que el supervisor le dice "me entendiste", y nada cambia. Entonces el gerente le pregunta al supervisor, bueno, ¿y qué pasa? Y el supervisor le responde o aparecen respuestas como, no sé, yo ya di feedback, ya monitoreé 2.000 transacciones y no mejora. Seguramente es actitudinal. Ahí es donde el SMD te ayuda con todo esto, ordenando el trabajo de los líderes, que muchas veces no entienden qué deben cambiar, saben que tienen que cambiar algo, pero no saben cómo hacerlo. Trabajan con las urgencias. Bueno, nosotros tenemos que encontrar una solución, cómo ayudarlos a través de la tecnología. Ojo, la tecnología sola no es suficiente. Detrás de toda esta tecnología aparecen las mejores prácticas del mercado y años de conocimiento, años de know-how, mejores prácticas con sólidas bases en la norma COPC 7.0 y más de 20 años de trabajo con empresas, ¿sí? Sobre todo estos pilares nosotros pudimos crear esta herramienta con un gran foco puesto en el negocio de las operaciones de contactos con clientes, porque sabemos cómo hacer las cosas y sabemos que gestionando las personas en sociedad con la tecnología es de las mejores cosas. Y con este concepto me quiero despedir, deseando haberles dejado algunas inquietudes, por lo menos, que los animen a salir a buscar más respuestas. Esta frase de Simon Sinek, que me gusta mucho, dice: el 100% de los clientes son personas. El 100% de nuestros empleados son personas. Entonces es fundamental cómo poder entender a nuestras personas. Si no, es muy difícil que podamos entender nuestro negocio. Si queremos una buena experiencia de marca, una memorable brand experience, tenemos que conseguir la suma del customer experience, la experiencia de nuestros clientes y de nuestros empleados, la employee experience, todo en simultáneo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Súper interesante tu presentación. Y se me ocurre hacerte una pregunta inicial, digamos, y también invitar a las personas que nos formulen preguntas a través de la plataforma. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empieza una estrategia de Customer Experience? ¿Cuáles serían el tip disparador de una estrategia de Customer Experience? Buena pregunta, Ramiro. Lo primero que tenemos que saber es cómo está nuestra Customer Experience, ¿sí? Es decir, tenemos que poder tener la posibilidad de medirla. Ya hay un gran axioma que dice que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces, primero tenemos que empezar por medir, saber cómo estamos, trazar nuestra línea base,
Y a partir de allí empezar a entender cuáles son aquellos atributos que hacen que no podamos tener una mejor experiencia o brindarle una experiencia memorable a nuestros clientes. Entendiendo esto, vamos a saber por dónde empezar a trabajar. Tenemos temas de servicio, tenemos temas de calidad, tenemos temas justamente de experiencia o tenemos temas de experiencia de nuestros empleados. Entonces, el primer punto es medir. El segundo punto, una vez medido, empezar a entender cuáles son aquellos atributos que no me están permitiendo conseguir esta buena experiencia y obviamente a partir de ahí empezar a gestionarla a través de los diferentes planes de acción, gestionarla a través de justamente lo que hablamos, tratar de que nuestros colaboradores estén alineados, que no haya variación en la respuesta, que tú, Ramiro, te contactes con el centro de la mañana y te den una respuesta y a la tarde te den otra. Eso genera pésima experiencia. Bueno, empezar a entender eso también como punto de partida. Genial. Es empezar a trabajar con una experiencia total. Absolutamente, absolutamente. Cada vez vemos más a las empresas customer centric, es decir, basadas en la experiencia del cliente. Bueno, nosotros los animamos a que no solamente sean customer centric, sino employee centric también. O sea, la suma de estas dos cosas va a hacer que al final, en definitiva, nuestros clientes tengan la mejor experiencia y esa ecuación de cliente feliz es un cliente que gasta más, que tiene más lifetime value, es decir, que se queda mucho más con nosotros y nos hace feliz a todos. Nos hace feliz a nosotros, nos hace feliz a ustedes, a las empresas, a los accionistas de las empresas, con lo cual creo que es una fórmula que es muy positiva. Y desde un foco de una experiencia integral, empiezan a intervenir distintas áreas en la compañía, no solamente la operación, en los procesos de Customer Experience. ¿Qué otras áreas empiezan a involucrarse? Mirá, lo mencionábamos hace un ratito cuando empezaba la charla. Es fundamental acá que todas las áreas empiecen a tomar conocimiento que en algún punto tocan al cliente. Hace un par de semanas fui a visitar a un cliente en un país de Latinoamérica que había hecho un cambio en el core business de su CRM principal. Y esto, sin querer, sin querer porque nadie lo midió previamente, le generó a unos clientes en el sector de la banca que se le cobren intereses muy altos y mal cobrados en el uso de sus tarjetas de crédito. Todo por un cambio de sistema. O sea, generó durante 2 meses una experiencia pésima, una caída del loyalty tremenda, mucho churn a la hora del producto tarjeta de crédito. Todo esto por no sentarse antes de decir, bueno, voy a hacer un cambio. El área de tecnología, por ejemplo, sentarse con el área de experiencia, sentarse con el área operativa, decir, bueno, tenemos que hacer este cambio porque lo tenemos que hacer porque nuestro sistema está obsoleto. Pero ¿en dónde va a impactar? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso es una de las áreas. Tecnología, claramente. Los recursos humanos, las áreas de recursos humanos, claramente es otra área. Y ni hablar las áreas de experiencia o las áreas de monitoreo y de calidad. Son todas áreas que tienen que trabajar porque sin tocar directamente al cliente, lo están tocando también por detrás. Excelente. Y por último, para implementar tecnología, para implementar este tipo de tecnología, ¿qué barreras debemos desandar dentro de las empresas? Principalmente las ganas de querer conseguir buenos resultados de manera rápida. Tenemos que tratar de, y es algo que trabajamos mucho con las empresas a las que nosotros ayudamos, de salir de esa zona de confort, de desafiar el modelo en el que hoy están, que los llevó hasta los resultados que hoy tienen. Ahora, si quieren conseguir mejores resultados, si quieren mejorar, se tienen que poder desafiar. Y una de las principales cosas que nosotros vemos es esta reticencia al cambio, ¿sí? Entonces trabajamos mucho con la gestión del cambio, el change management, y bueno, trabajamos mucho con obviamente las personas y con la implementación de la tecnología un poquito más difícil, un poquito más fácil en las empresas es algo que fluye habitualmente charlando con las personas de tecnología. Pero la barrera principal está en el cambio en las personas, en cómo hacer las cosas de una manera diferente que entendiendo que eso los va a llevar a tener, obviamente, muchos mejores resultados. Excelente. Es empezar a querer. Absolutamente así, Ramiro. Empezar a querer cambiar, a ser mejores y a transformarme en una empresa de excelencia y de alto rendimiento. Excelente, Diego. Bueno, te agradecemos. Un placer. Desde ya quedan abiertas para seguir realizando preguntas a través del chat. Y obviamente, Diego, te invito a seguir transitando la plataforma, haciendo networking.
así seguimos relacionándonos. Ahí Mientras estaré. tanto, Mientras tanto, nos vamos a un break y nos vamos a preparar para el panel de innovación que va a empezar a las 11:15. Así que en este break los invitamos a que recorran la feria, que interactúen con cada uno de los stands, que conozcan a nuestros sponsors que hacen posible este evento eh, y que disfrutemos de esta experiencia en todo sentido, que compartamos también los contenidos en redes sociales y hagamos este mundo de la experiencia y la innovación cada vez más grande.